Presentamos en esta oportunidad a Carla Gelfingen. Mucho gusto, Jaime, un gran gusto. Escritora chilena que ha publicado ya 4 novelas, ¿no? El revés del alma en 2003, La mujer de mi vida en 2006, que ha sido traducida a 14 lenguas. Tal cual. ¿No? El resto es silencio, perdón, y Nadar desnudas. Que es la que vengo a presentar ahora aquí a la feria. De Ricardo Palma. Bienvenida, Carla, al Perú. Muchas y a nuestro gracias. espacio. Muchas gracias. Me llamó la atención viendo tu biografía un dato que es, bueno, si bien dices que siempre quisiste escribir, estudiaste biología, ¿no?, en Inglaterra, diseño de modas, y publicaste tu primer libro un poco tarde, entre comillas, digamos, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo explicas? ¿Cómo esta explico ese curiosidad? camino? La verdad es que la lectura, ante todo, ha sido parte de mi vida, ¿no? Siempre. Desde muy niña, mi madre, que era una profesora de filosofía de la universidad y una gran lectora, me introdujo en las letras, me introdujo en la literatura, y desde entonces ha sido siempre un lugar que yo habito, digamos, los libros. Y eso siempre me llevó también a escribir. Escribía, leía, leía, y era como mi cobijo, ¿no? Ese espacio. Pero nunca, la verdad es que tuve como la ambición de hacer esa actividad que era tan particular, tan íntima, hacerla pública. Por eso es que yo creo que me demoré mucho en publicar, hasta que de pronto fue un minuto en que dije, creo que me llegó el minuto, ya he hecho todo, como tú bien decías, estudié biología, después estudié diseño, trabajé muchos años como diseñadora, fui directora de arte de la revista Elle, viajé por el mundo siendo diseñadora, y había llegado un momento en que quería dar ese salto, dejé mi carrera, me encerré en mi casa y empecé a escribir esta novela que es El revés del alma, que es mi primera novela. Y desde entonces, bueno, no paré nunca más, la verdad. Comentabas en una entrevista que eres una hija del exilio, ¿no? Sí. Saliste de Chile en 1976, familia. Tu madre estuvo desaparecida 3 semanas, contabas también. Digamos que esos años de la dictadura han marcado tu vida, ¿no? Absolutamente, Se dice que habla de un absolutamente. país, pero particularmente a ti te ha tocado directamente. No, absolutamente. La verdad es que, bueno, la novela que vengo ahora a presentar, Nadar desnuda, da cuenta un poco de esa época. Es una historia que, en primer plano, es una historia de amor, ¿no? Es un triángulo amoroso. Pero luego, en segundo plano, está ese momento histórico, que es ese momento histórico al cual tú te referías, que es el de la dictadura, ¿ya? El de gobierno de Allende, por un lado, son los últimos años del gobierno de Allende, y luego la dictadura. La verdad es que el golpe nos marcó de mil maneras. Una, como tú decías, apresaron a mi madre, estuvo desaparecida, por lo tanto vivimos la represión desde muy cerca. Nunca me voy a olvidar el momento en que la vinieron a buscar a la casa, que fue... que de hecho está en una de mis novelas, en La mujer de mi vida, esa escena, ¿no? Cuando un grupo de hombres armados entra en mi casa, la invade, botan las repisas de libros con gran violencia, con gran estruendo, bueno, y se llevan a mi madre. Y luego, bueno, producto de eso terminamos en el exilio, y yo viví 10 años fuera, y eso por supuesto que me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque de mil formas, ¿no? Crecí, hice mi adolescencia en un país extranjero, con todo lo que eso significa. Y ahora que acabas de mencionar esa huella, esa marca, que de alguna forma está en tu obra, en Nadar desnudas hay un curioso paralelismo, digamos, ¿no? Es la de la historia de 3 personajes. Una Sophie, su amiga Morgana, el padre Diego, hay un triángulo ahí en una relación, y como telón de fondo la dictadura en Chile, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en esta novela de alguna manera está como el cruce entre la pequeña historia con H minúscula y la gran historia con H mayúscula. Y en primera instancia aparece como una novela íntima, ¿no? Completamente íntima, en el cual estos 3 personajes se ponen en juego.
en el cual hay dos chicas, Sophie y Morgana, que son dos grandes amigas, que están en un país que para las dos resulta extraño, porque Sophie es mitad francesa, mitad chilena, pero nunca ha vivido en Chile, y llega a vivir a Chile en el periodo de Allende, y luego Morgana, que es española, y se encuentran en este momento histórico, y una para la otra empieza a significar muchísimo, ¿no? Es una amistad entrañable, es una amistad dependiente, es una amistad hay una simbiosis entre estas dos chicas y se rompe o explota cuando Morgana se enamora del padre de Sophie. Entonces, en primera instancia está esto, ¿no? Este drama en el cual se juegan muchas cosas. Me permite a mí como narradora poder observar la pasión, los límites de la pasión, la traición, y está la historia. Está este momento histórico de Chile, que es los años previos a la dictadura, en el cual Chile era un país convulsionado, un país que estaba escindido, un país en efervescencia, ¿no? En que estabas a un lado, estabas en el otro, todos los días ocurrían cosas. Era muy fascinante, yo me acuerdo, ¿no? Era un momento histórico muy fascinante, en que era muy difícil no confrontarlo. Nadie se quedaba al margen. Y eso es, digamos, eso es la novela, la fricción entre las dos cosas, ¿no? Entre la pequeña historia y la gran historia. Y una curiosidad inevitable, ¿no? Es cómo empezaste, cuál fue el punto de partida o la imagen con la que empezaste la novela. Claro, la verdad es que siempre, todas las novelas que he escrito parten de una imagen, justamente, porque para diferentes escritores el origen de las novelas son diferentes cosas. Para algunos es una frase, para algunos es una palabra, para algunos incluso es como una escena. Para mí, en todos los casos ha sido una imagen. Y en el caso de Nadar desnuda, es justamente dos chicas que están nadando desnudas en una piscina, y tenía una imagen muy clara, que yo tenía muy clara, y que me produjo una inmensa curiosidad. Dije, ¿quiénes son estas dos chicas? Y por otro lado había otra imagen, que es una imagen que no está en la novela, y que es la imagen de mi suegro. Mi suegro fue uno de los hombres más buscados por la dictadura. Después de Allende, muere Allende, Carlos Altamirano, que era mi suegro, queda vivo, y él me contó muchas veces cómo salió de Chile, y salió en la cajuela de un auto lo proveyeron los alemanes del este. Y ese viaje, ese periplo por los Andes, en la montaña, desde la embajada hacia la libertad, digamos, era una historia que yo tenía en la cabeza y que yo quería contar. Entonces era como estas dos cosas, esta historia y esta. Finalmente, el personaje principal, que era el que se suponía que tenía que salir de la misma manera que salió mi suegro de Chile, no puede salir. Pero eso era algo que yo no podía predecir, porque las historias tienen sus propios cursos. Uno como narrador puede tener ciertos parámetros, claro, que quiere narrar, pero sin embargo hay un momento en que la historia adquiere su propio vuelo. Y eso es lo que me ocurrió con Nadar desnuda.